De haber sabido que iba a llover y que acabaría la noche parándome la policía, tal vez no habría ido a buscar historias en Rocafort, el pueblo más rico de Valencia, España. Sin embargo, encontrar allí también la casa de Caperucita Roja salvaría la aventura. Rocafort, el municipio con mayor ingreso de la Comunidad Valenciana, uno de los municipios más ricos de España, está en el top 10. ¿Quieren saber cuánto es el ingreso medio? Pues nada más y nada menos que 61.200 euros al año. En este municipio de Rocafort se estableció una parte del gobierno central español por allá en los años de la Guerra Civil, entre 1936 y 1939. Por ejemplo, se estableció la oficina del Estado Mayor del Ejército de España de ese entonces, ¿no? De los republicanos. ¿Cuánto se tendría que trabajar, por ejemplo, un trabajador colombiano, por poner un ejemplo, con salarios mínimos, para ganarse 62.000 que se ganan aquí en Rocafort como media al año? Pues nada más y nada menos que entre 30 y 31 años. Inicio el recorrido por el parque principal. Así entro en contacto con las primeras edificaciones del pueblo más rico de Valencia. Y, aunque son bonitas, aún tendré que caminar para descubrir las verdaderas mansiones. Intento preguntar algunas referencias a los vecinos, pero la tónica general es de no querer hablar frente a la cámara. Las personas adineradas tienden a ser un poco más reservadas, pero eso no está mal. Igual tenemos cámara, tenemos ojos y algunas personas por lo menos nos hablan, aunque sea detrás de la cámara. Este pueblo es uno de los de mayores ingresos, sobre todo porque la urbanización de Santa Bárbara, pues digamos que le sube mucho el nivel de ingresos, pero ya de por sí este pueblo demuestra unos ingresos muy altos. El nivel medio es alto, muy bien, es un pueblo muy acogedor, es pequeño obviamente, entonces digamos que todo es muy accesible, muy cercano, digamos que tienes acceso a todo lo necesario. Me dirijo a la vía principal de Rocafort, avenida de Blasco Ibáñez. Encuentro las casonas más atractivas, como Villa Carmela, y, aunque no estamos en una fábula, la suerte me pone de frente la casa de Caperucita Roja. La construyeron en 1925 como residencia para el médico Vicente García Donato y aunque ha cambiado de manos en 100 años de historia, aún se utiliza como residencia privada. Sí que está lloviznando fuerte y pues las cámaras y el agua no son buenos amigos. Así es que me he parado debajo de una fachada, sí, de un portal más bien, y estoy esperando a que pase el agua. Un pequeño barrio, una pequeña urbanización que se llama Santa Bárbara y que ahí es donde están realmente los millonarios. Así que habrá que ir hasta Santa Bárbara, quiero ver, aunque sea en las cercanías, de qué se trata esta urbanización de Santa Bárbara. Y sin saber que en Santa Bárbara acabaré en un encuentro con la policía, me dirijo allí. Al acercarme, verifico las marcas y el nivel de los vehículos estacionados son coherentes con el nivel adquisitivo. Lo segundo que puedo verificar, las viviendas están aisladas del mundo exterior. Se trata, en realidad, de una urbanización a la que no se puede acceder sin invitación. No obstante, intento ver un poco más allá con el dron. Lamentablemente, la oscuridad y la lluvia, que insiste en detenernos, me impide ver un poco más de cerca. Y lo que sí atraerá el dron es a la policía. Pues ha aparecido la policía, que es lo que estaban... el coche, el vehículo que acabamos de ver, y me han preguntado ¿qué hace usted por aquí solo con una cámara y tal? Y yo pues simplemente le respondí la verdad, pues que estoy grabando para un canal que se llama Cronimod. Los policías muy amables me dijeron que simplemente alguien había llamado, que estaba preocupado con alguien que estaba por ahí grabándose algunas imágenes y con un dron. Vuelve a amenazar la lluvia, así que voy por Kitsune, mi moto, para tomar la carretera, y así me despido de Rocafort por esta noche. Si llegaste hasta aquí, ayúdame con tu like, suscríbete